Bien, pues aquí estamos de retorno recibiendo al doctor Yotin Curi, uno de los dominicanos, además experto en el tema constitucional, que decidió dar un paso hacia adelante en esta lucha porque se respete la Constitución de la República. Forma parte de la coalición que respalda el que se respete la democracia y la Constitución de la República, donde hay más de 100 hombres y mujeres de las distintas disciplinas del saber aglutinados allí con el único propósito de que se respete la Constitución, se respete la democracia en la República Dominicana. Doctor, para mí un honor recibirlo en el día de hoy. Es ex juez del Tribunal Constitucional, estuvo allí por espacio de 6 años sirviéndole al país y un conocedor, por eso decía cabalidad, 7 años. 7 años. Ah, sí, porque sí. Danilo extendió un poco la cosa. Sí. Con él conversamos, lo saludamos con mucho aprecio, con mucha valoración. Buenos días. Muchas gracias, Lindsay, muy contento, y Alexander, de estar aquí nuevamente en este importante programa, y siempre me siento muy feliz de venir y compartir con ustedes. Bueno, ha llegado en un momento muy propicio, muy adecuado, la pregunta obligada: ¿qué le pareció el discurso del presidente Danilo Medina? Bueno, fíjate, a mí me pareció en líneas generales un discurso confuso, difuso, exculpatorio, justificativo, donde no se dieron, o sea, un discurso, yo te diría, desprovisto de grandeza y elegancia. A mí no me resultó convincente nada de lo que dijo tampoco. Fue ambiguo, sumamente ambiguo en sus pronunciamientos. Y parecía más bien un hombre forzado por las circunstancias. Si tú observas el lenguaje corporal y el tono, daba la impresión de que estaba reprendiendo a alguno de sus subalternos, de la manera como hablaba. Me daba la impresión como una persona reprendiendo. A mí no, te digo, el discurso, yo todavía no saco conclusiones, como ustedes bien dijeron en sus comentarios, pero a mí particularmente no me resultó de buen gusto ni de agrado, porque ese no era el discurso que esperaba el pueblo dominicano. Yo, de ser él, hubiese dicho claramente, primero hubiese convocado a los ministros que han hablado de eso, lo hubiese sentado ahí y hubiese dicho claramente que no me voy a presentar y que no se hable más sobre el tema, pero con ellos ahí, para que el pueblo vea que lo que se está diciendo es algo contundente y convincente. Eso, si yo hubiese sido el presidente, es lo que hubiese hecho. Pero obviamente lo hizo de manera distinta, de manera, yo diría, un poco precipitada. Fíjate que eso salió a última hora. Sí. ¿Y qué te digo? No fue claro, no fue categórico, fue muy ambiguo. Y a mí no me pareció que ese era el discurso que ameritaba las circunstancias. Él perdió la oportunidad, a mi modo de ver, de casarse con la gloria. Porque esos son los momentos que definen la personalidad del individuo. Si tú te lees Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig, te das cuenta cómo esos pequeños momentos son los que definen la grandeza del ser humano. Te narra, por ejemplo, la de Napoleón, la derrota de Waterloo. ¿Por qué él perdió? ¿Por qué perdió? ¿Por no haberse retirado a tiempo? Exacto, y por uno de sus subalternos no haber desobedecido una de las órdenes del propio Napoleón. Napoleón. Sí. Por haber sido muy psicorrígido. En fin, te narra una serie de episodios históricos que realmente es así. Esos son los momentos que en la vida del ser humano que no se repiten, donde hay que demostrar grandeza, desprendimiento, amor por la patria. Compromiso. De compromiso. Sí. Pero se notó, como te digo, una persona un poco abrumada. Buscando culpables. Sí, tratando de justificarse, de disculparse. Y ¿qué te digo? Que dio ese discurso de manera como rápida, que no estaba, fue algo imprevisto, como que se lo escribieron a última hora y
y salió y le salió al frente porque nadie esperaba ese discurso en el día de ayer. No, repentino, bueno, de hecho. Repentino. Sí. Y yo obviamente entendía que se iba, como te digo, a convocar a los ministros, se iba a dar una explicación, decir yo nunca he estado en esto y que no quiero que se hable más sobre ese tema, yo voy a apoyar el candidato de mi partido que resulte electo, sea el que sea, y no tratar de hablar, fíjate que habló de sangre nueva, como queriendo, hay una serie ahí de indirectas y cosas, que queriendo como ya incidir a priori en un proceso que todavía no ha comenzado. Sí. Entonces, Pero, ahí hay cosas que yo diría esperar, pero no desaprovechó a mi modo de no ver satisfizo sus en expectativas. absoluto. Para mí no, Pero hay a mí algo, como yo he oído muchos Sí. comentaristas, los veía anoche y sociólogos Sí, con y qué opiniones, pobre también. sí, que yo no esperaba de gente que son supuestamente expertos en las ciencias sociales, de emitir opiniones así tan sesgadas, tan tendenciosas. Sí, sí. Y Poco profesional, poco poco profesional y digo, no, eso no es la verdad. Y sin embargo, uno, escuchando a la gente del pueblo, ahí qué sabiduría. la sabiduría ahí es que está. Popular. Exactamente. Y más o menos van en esa misma dirección que ustedes apuntaban antes de yo entrar al programa, de que realmente no satisfizo las expectativas que se habían generado. Obviamente, todos sabemos, los que tenemos, ¿verdad?, un poco de conciencia, que ese discurso también se debió a que no pudo obtener los votos en el Congreso. Porque si lo hubiese, además tardío, otra cosa, el discurso sumamente tardío, Muy y tardío. un silencio muy prolongado. Bueno, así mismo. O sea que se conjugan una serie de cosas que tú dices, pero un silencio, no era en marzo que iba a hablar, viene a hablar ya casi a finales de julio. Luego de abrirse la pre-campaña también. Exacto, de haber militarizado el Congreso, se esperaba un discurso más contundente, más categórico. pero hay algo, No ese discurso así, que sí, que no, que espérate, no lo dijo de manera expresa, dejó abierta la posibilidad incluso. Bueno, hoy está habla Felucho está en un programa de radio hoy anunciando y pidiendo que sí, que como quiera hay que modificar la Constitución y hay que aprovechar cuando la legislatura termina este próximo viernes. Incluso abriendo la posibilidad de que se extienda esta legislatura. ¿Cómo usted puede también analizar esa parte? No, yo ¿Qué creo que sería sumamente imprudente abocarnos a una reforma, y mucho menos en este momento, Cualquier reforma, porque mira lo que pasa con el tema del presidencialismo. Nosotros hemos tenido desde el 63 hacia acá distintos modelos. En el 63, que era exactamente el mismo modelo de la Constitución de 2010, era que un presidente podía presentarse, tenía que dejar transcurrir al menos un periodo para volver más adelante. Eso establecía el 63 también. Sí. Eso era el 2010, no es más que una réplica de eso, que también fue lo que estableció la Constitución del 94. La Constitución del 94, en aquel famoso Pacto por la Democracia. ¿Qué pasa? Que en el 2010 asumimos ese modelo. Danilo lo cambia en el 15, porque él entendía que le convenía más ser candidato en el 16, porque las condiciones eran más favorables, las coyunturas más propicias, y lo cambia. Entonces va al modelo norteamericano de 2 periodos y nunca más. Pero ahora sucede que estamos llegando al 20 y el modelo norteamericano tampoco le satisface. Y quieren modificar la Constitución. ¿Qué entiendo yo? Que quieren hacer mutis con el tema del presidencialismo y volver a la Constitución de 1966. eso sí, eso Que es la Constitución que más ha durado, la de mayor duración. Que usted empieza y no se sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hacer mutis, no decir nada. Yo O pienso, sea, ni a favor ni Ni en en contra. Y como contra. lo que no está prohibido, yo pienso está, que está permitido. Eso fue lo que le permitió a Joaquín Balaguer ser presidente por 12 años. 12 años, luego por 10 más. y luego Sí. Fue la Constitución del 66. Sí. Él no tenía, porque no había una prohibición expresa. Entonces, ese modelo que se ha tratado de establecer, porque es que la verdad es que no podemos estar modificando la Constitución constantemente, sea quien sea Leonel, sea Danilo, óyeme,
ya aquí hay que definir el modelo de presidencialismo. A mí me gusta el norteamericano, sí, particularmente 2 periodos y ya. Yo Comenzaríamos con Danilo. Sí, Pero ahora vienen, hay un grupo de gente diciendo no, que esto es discriminatorio, No. una sarta de disparates. eso óyeme. es propio del primitivismo tercermundista. Cuando hay un libro que Bill Clinton Sí, dice que él hubiese seguido gobernando los Estados Unidos, pero que él tiene que respetar las leyes de su país. Claro. Y Barack Obama en un También. discurso que daba, decía, yo tengo la aprobación social y estoy seguro que si pudiera y me postulara, volvería a ganar. Pero yo tengo que respetar las leyes de mi país. Claro, o sea, claro. esa cuestión de que es discriminatorio, eso es propio del primitivismo tercermundista. Pero lógico. Gente que todavía en su cabeza no cabe lo que es una sociedad democrática. O sea, un gobernante gobierna un periodo, si el pueblo lo respalda, gobierna otro periodo, y vaya a ser papá a su casa. ¿Cuál Pero es el problema? lógico, ¿Quién ¿qué ha es dicho así? que eso no es una discriminación? Y entonces tú el que tiene 30, tú el que no tiene 30 años lo están discriminando también. Claro. Los guardias y policías entonces lo están No, esos discriminando. son argumentos francamente absurdos que no resisten un análisis jurídico. Pero claro. Lo que pasa es que este es un país primero de vocación autoritaria por nuestra historia y segundo, donde hay un escaso nivel de institucionalidad. Y eso es lo que permite que se den lugar a todo este tipo de situaciones como las que estamos viviendo Pero hoy. doctor, quiero, y quizás debí empezar por ahí, quiero hacerle un reconocimiento público tanto a usted como a todas las personas que le acompañan en esa coalición. Incluyendo a Johnny Ventura, que Sí, jugó un Johnny papel Ventura, estelar. claro. Bueno, al propio presidente Leonel Fernández, a Luis Abinader, a todos los que estuvieron luchando. Quiero hacer un reconocimiento público, unas felicitaciones, porque la sociedad dominicana hace mucho que cambió, pero los políticos no lo sabían, o la mayoría de los políticos no lo sabían. Aunque muchos piensen que todavía arrastramos esto de el caudillismo, de esa dictadura de 30 años, la verdad es que así como se introdujo la tecnología ya para los años finales de los 90, que Leonel la anunciaba y decían que Leonel era un soñador, que Leonel no se conectaba con la realidad, Hipólito lo ridiculizaba diciendo que Leonel lo que estaba era jugando en una computadora. Ya nada se mueve sin la tecnología, pero eso ha revolucionado incluso la forma de los dominicanos ver la vida y comportarse. Por eso yo en muchas oportunidades he dicho que la sociedad hace mucho que se le fue adelante a la política, a los políticos. Los políticos se quedaron rezagados, la mayoría de ellos se quedó atrás, no fueron al compás de los pasos que estaba dando la sociedad dominicana. Así es. En ese sentido, quisiera que habláramos de esa coalición, ¿Cómo no? la razón por la cual usted se motiva, como usted, un ex juez del Tribunal Constitucional que agotaba una experiencia sumamente enriquecedora dentro de ese rol que desempeñó por espacio de 7 años. Así es, y que ahora tirado a la calle. Así Usted es. tirado a la calle también ahí frente al Congreso, invitando a la gente a que firmara ese libro y todo lo demás. Claro, lo que me motivó fundamentalmente es precisamente lo que tú acabas de señalar. Saliendo de un tribunal y el propósito de la coalición es la defensa de la Constitución. Sí. Obviamente, si defendí la Constitución estando dentro del tribunal, debo hacerlo ya estando fuera. O sea, se trata de una causa noble. Por ejemplo, la magistrada Leida Piña también está incorporada en la coalición y muchas otras personas notables de la sociedad dominicana, porque lo que se trata es de que ya no podemos estar acomodando la Constitución a nuestras apetencias. Somos nosotros los que tenemos que acomodar nuestros actos a los que establece la Constitución y las leyes y no hacerlo inverso, porque eso es lo que destruye precisamente la institucionalidad de nuestro país. Entonces, me incorporé y obviamente hemos estado luchando por esto, porque ya el presidencialismo quede definitivamente zanjado. 2 periodos y nunca más, sea quien sea. Entonces, comenzamos ahora con este mandatario, el actual mandatario, que fue él mismo quien lo solicitó. Bueno, lo que nunca se había hecho. Que se le diera la oportunidad en el 16 y se le dio y ganó, porque entonces, ahora
Porque si no, él hubiese sido perfectamente candidato ahora al INSI en el 20. Sí. Si hubiese respetado la Constitución del 2010. Oh, sí, claro. Fuese el candidato natural y seguro presidente. Pero entonces quiere ser el candidato en el 16, quiere ser candidato en el 20. Eso no es posible. Entonces eso va en detrimento de todas nuestras instituciones y por tanto del país. Eso fue lo que me motivó ayer la coalición dio una rueda de prensa en la que anunciaba que esta tarde vamos a ir al Congreso a depositar todos los libros con las firmas. Todavía no hemos contabilizado el número de firmas, pero la vamos a depositar en el Congreso esta tarde a las 2. Vamos a ir a una comisión, eso salió en la prensa hoy, no sé si lo han visto. Sí, lo vi. Y esa es la misión. ¿Está planificado? ¿Todavía sigue en pie esa...? Sí, no sé si todo sigue igual, porque no es una... Estamos tratando de que esta coalición no sea meramente por el aspecto coyuntural que estamos viviendo, Siembra un sino precedente también. que sea permanente, un órgano permanente de vigilancia, bueno, de vigilancia, que quede ahí funcionando, Sí. que quede funcionando independientemente de lo que pase. Qué bien. Porque si analizamos la historia dominicana, ustedes verán que nuestro país ha sido objeto de intervenciones foráneas, de dictaduras, y todas tienen un común denominador, la ruptura del orden constitucional. Sí. En la medida en que se respeta la ley de leyes, nuestro supremo estatuto político, vamos a caer en esta precariedad institucional que da pie a que vivamos situaciones como las de ahora. ¿Cómo es posible que una persona, que todos estemos a merced de lo que decide una persona de manera individual? No, debe haber instituciones que frenen. Y quizás estas marchas no hubiesen sido necesarias. Contrapeso. Debe haber un contrapeso. Se supone que el Congreso es el contrapeso. Sí. Eso no Pero, sirve para nada. pero ese es el tema. El Congreso es el primer poder del Estado, no es el Ejecutivo, como se piensa teóricamente. Sí. Es el mayor depositario de la soberanía popular. Y el más representativo. Y el más también. representativo. Y mira lo que es en este país el Congreso, por Dios. El Poder Judicial también adolece de faltas muy severas y de credibilidad. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque la República Dominicana camine, porque las instituciones se fortalezcan, y eso solamente se logra respetando nuestra Constitución. Tú decías, Nancy, el caso de Obama y de Clinton, es cierto. Y por eso a lo que debemos aspirar todos los dominicanos es, por ejemplo, que Danilo Medina, teniendo un 80% de popularidad, porque ese es el tema, Sí. Se le presta más atención a lo que digan las encuestas que a lo que dice la Constitución. Sí. Entonces se modifica la Constitución en virtud de lo que establezcan la supuesta o real, ¿verdad? O real popularidad de los mandatarios. A que él diga, yo tengo un 80% de popularidad, pero la Constitución me prohíbe repostularme y por eso yo no voy a ser candidato. Eso es lo que yo aspiraría como dominicano. De hecho, Obama les que dice cualquier algo mandatario más. dijera eso. Obama dice algo más ahí cuando él habla. Él dice, Claro. yo tengo mucha popularidad y de hecho, si yo me postulo, de seguro que ganaría. Exacto. Pero la Constitución me lo Eso prohíbe. es a lo que yo aspiro. Sí. Que ocurra, pero vemos que no, que de una manera así, un tanto maliciosa, se da un discurso ambiguo, impreciso. Entonces yo siento que no estamos caminando en la dirección correcta, Lindsay. Y eso me apena porque ¿qué país le vamos a legar a nuestros hijos? Sí. Un país institucionalmente quebrado y económicamente también, con una deuda externa impagable prácticamente. Entonces, por eso no podemos permanecer indiferentes ante estos procesos. Y esa es una de las razones que me ha motivado a mí y a otros compañeros a incorporarnos a la coalición por la defensa de la Constitución. Yo pienso que las acechanzas contra la Constitución van a continuar. Y el hecho mismo de lo que acaba de decir Lindsay, que ya en un programa están hablando que al presidente hay que habilitarlo. Yo pienso que esas cosas van a seguir. ¿Hasta dónde ese trabajo que ustedes como institución se han propuesto de proteger a la sociedad, hasta dónde podría ser posible en medio de una intensa campaña como la que empezó anoche mismo? Porque anoche mismo empezó la campaña con detractores y hablando cosas. Entonces, ¿cómo pudiera sostenerse un trabajo de esa naturaleza ya de cara a los próximos
tiempo, porque ya están hablando de volver a reformar otra vez la Constitución. Mira, yo, Alexander, me opongo radicalmente a que se toque la Constitución, y mucho menos en este momento, porque ¿a qué se va a tocar? Vamos a ver. Solamente para modificar el tema de cuál va a ser nuevamente el modelo presidencial. Ya lo hemos modificado. 39 veces. Y todas han sido para eso prácticamente. Con las únicas dos excepciones de la Constitución del 63 y la de 2010, que no fueron realizadas al amparo de una crisis política. Después todas han sido para eso. Entonces ya asumimos el modelo norteamericano. Digo, lo asumimos en el 15. Sí. Danilo lo propuso, y yo estaba de acuerdo. Ya. Yo estoy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo, 2 periodos y nunca más. Pero eso no importa que sea Danilo, que sea Leonel, que sea cualquier presidente. Ni Trujillo, que lo saquen de la tumba. Pero claro, entonces comienza con Danilo Medina, punto. Él es el primero. El que venga después también tendrá 8 años la posibilidad. El que sea que gane las elecciones. El que sea que gane las elecciones. Sí. Y nunca más. Pero volver nuevamente para habilitarme, eso es sencillamente volver a lo mismo, acomodar la Constitución. Al relajo, seguir con el acomodar la Constitución al amparo del gobernante de turno y del grupo que actualmente ostenta el poder. Sí. Es que estamos haciendo, transmitiéndole un mensaje muy funesto al pueblo dominicano de que la Constitución es algo que se modifica a conveniencia, según la conveniencia del que esté en ese momento en el poder. Y en la medida que sigamos replicando esa práctica, vamos definitivamente a seguir en este atolladero institucional y no vamos a fortalecer las instituciones y por tanto no vamos a ser un país con vocación de progreso. Sin embargo, también de este proceso hemos tenido una experiencia hermosísima, doctor, porque yo, por ejemplo, yo nunca había participado, debo de confesarlo, nunca había participado de una manifestación, de una protesta en mi país. Nunca lo había hecho. Sin embargo, en esta oportunidad me animé a hacerlo porque vi el peligro que acechaba la democracia en nuestro país. Quizás por primera vez se sentía en cada uno de los dominicanos este temor a que se pudiera sembrar una dictadura. Contrario a otras oportunidades que la Constitución se cambia, al final 39 veces para permitirle al presidente de turno que siga enganchado en el palo, en esta oportunidad el pueblo se lanzó a las calles. Estaba frente al Congreso de la República. Esto también siembra un precedente. Claro, porque el pueblo está adquiriendo ya cierto nivel de conciencia, de que el país no puede seguir inmerso en ese relajo constante de estar acomodando el texto para las apetencias de los grupos que se encuentran en el poder. Es que esa vocación autoritaria ya hay que erradicarla de este país, porque sí, hombre, sí. Eso es lo que demuestra esa constante modificación de la ley fundamental. Eso es lo que demuestra que los gobernantes no creen en la democracia, que no creen en la Constitución, que no le importan las instituciones ni le importa nada, salvo mantenerse en el poder. Sí. Eso es todo. Eso es lo que se demuestra cuando se modifica. Y así, de esa manera tan atropellada y continua. Muy pocos gobernantes han respetado la Constitución en este país y no la han modificado para reelegirse. Muy pocos. Yo decía la semana pasada que esta gesta que ustedes han encabezado solo es comparable con la que encabezó Juan Bosch después del derrocamiento, que incluso llevó a una revolución pidiendo la vuelta a la constitucionalidad. Claro. Y yo decía que quienes pretenden propiciar otra nueva reforma se me parecen a lo que hizo Pedro Santana cuando rodeó a los constituyentes en San Cristóbal para que le impusieran el artículo 210. Así es. O sea, para mí esa es la visión política de este proceso que terminó anoche. Es así, Alexander. Y yo te voy a decir algo, es que hemos sido desafortunados con muchos gobernantes que, te reitero,
su vocación ha sido el autoritarismo, el grupismo, mantenerse en el poder a toda costa. El grupismo, así mismo. Sí, sin respetar nada. Muchos de ellos han sido personajes resentidos, como ustedes bien señalaban. Y sobre eso yo les voy a aconsejar que se lean una biografía de Gregorio Marañón de Tiberio, Historia de un resentimiento, donde él dice que el resentimiento es una pasión. Dice él es una más que un sentimiento, dice él es una pasión enfermiza que destruye el alma. Dice él, repítalo de nuevo. Dice que el resentimiento es una pasión enfermiza que destruye el alma. Dice que hay una diferencia entre el que odia y el que resiente, y es que el que odia a otro puede perdonar, el resentido no perdona. ¿Es así? Bueno, dice Napoleón que los verdaderos hombres no odian. Los verdaderos hombres no odian. No odian. Y yo digo, los verdaderos líderes no odian. No odian, claro. No acumulan odio, no acumulan resentimientos. Claro. Los verdaderos líderes. Y mucho menos en una actividad como la política, donde hay tantas deslealtades, tantas traiciones. Hay que estar dotado de condiciones muy especiales para situarse por encima de las mezquindades del ser humano, que son tan comunes, sobre todo en medios como el nuestro. Por eso un líder tiene que tener condiciones muy especiales. Muy excepcionales. Muy excepcionales. Y por eso se habla también del primero entre sus iguales cuando llega a ser el presidente de la República, primero entre sus iguales. O sea, tienen que tener una serie de condiciones especiales que se ponga por encima de las circunstancias, de los hechos, del común de la gente. Exacto. Tiene que estar en un sitial más alto para poder. Exactamente. Incluso... Por eso es que estos países dependen mucho de la personalidad de quienes los gobiernan y de quienes ocupan puestos en las instituciones públicas. O sea, siempre eso va a depender mucho de la personalidad del individuo. ¿Por qué? Porque, reiteramos, tenemos instituciones muy débiles. Entonces, una institución funcionará o no dependiendo de las cualidades que adornen al titular de ese órgano en un momento determinado. Eso es así, lamentablemente. Doctor, también tenemos la información, usted sabe lo que está aconteciendo en Puerto Rico, una situación muy similar. Sí. El gobernador ayer habló a los puertorriqueños como lo hizo el presidente Danilo Medina aquí, o sea, una coincidencia o no, porque no creo que en política haya muchas, pero ambos mandatarios tuvieron que hablar en el día de ayer. Nosotros manejamos la información de que el secretario de Estado de los Estados Unidos ayer aterrizó en Puerto Rico, llegó a Puerto Rico y se tiene la información de que viene en el día de hoy. Se espera en esta semana. Alexander me dice que es hoy que llega. Yo tenía la información de que iba a llegar y después mañana, a México, y después sale para México. Y después va a México. O sea, hace un pequeño recorrido. El mismo que llamó al presidente Danilo Medina la semana pasada e hizo que se tumbara la intención de someter el proyecto de reforma a la Constitución, que fue el miércoles pasado, día en que Leonel Fernández marchaba hacia el Congreso de la República pidiendo que se respete la Constitución. ¿Cómo relaciona esto y cómo el imperio, el imperio de la humanidad está influyendo de algún modo, o se ven influencias de algún modo, incidiendo aquí en República Dominicana? Bueno, tú sabes que vivimos en una zona de gran influencia norteamericana. Estamos prácticamente en el patio de los Estados Unidos, toda Hispanoamérica, toda Latinoamérica. Y ocurre, pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Que ahora también en el caso de Venezuela están metidos los chinos, la Unión Soviética, Rusia. Porque es que hay una confrontación entre China y Estados Unidos, un factor económico, geopolítico. Sí, donde también el tema económico es lo más importante. El tema económico. Hay una guerra comercial muy fuerte entre China y los Estados Unidos. Entonces, estas son zonas de influencia que se disputan. Obviamente, yo he escuchado que, ¿verdad?, quizá uno de los planes del gobierno actual era ampararse en la fuerza que tiene China para eventualmente tener un respaldo internacional, pero todavía somos un país, Lindsay, de donde la hegemonía norteamericana prevalece. Porque a diferencia Pero en Brasil...
Y hasta en Brasil. Fíjate, yo hablaba en estos días con un economista amigo nuestro y me decía que la diferencia entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos tiene una clase media fuerte que puede consumir lo que ellos mismos producen. Sí. China no, China depende del mercado internacional, depende de otros países para que le compren sus productos. Es decir, o sea que todavía los Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, señores, que no nos llamemos a engaño. Y con relación a lo de Puerto Rico, yo te decía que ese virus ya de pedir renuncias de mandatarios y de protestas, fíjate tú cómo se va extendiendo, aunque por motivos distintos, de Puerto Rico aquí. Sí. Y podría seguir a otros países. Comienza, ustedes saben que esos fenómenos suelen ocurrir. Claro, se va propagando. Eso fue lo que pasó en Medio Oriente con este fenómeno de el joven que se incendió. La primavera árabe. La primavera árabe. Exactamente. Fueron varios los países y varios los gobiernos que se tumbaron. Uno, en Túnez empezaron los tunecinos. Y se derramó en todo el Medio Oriente. Túnez, Egipto, varios fueron los países. Entonces, eso podría perfectamente estar ocurriendo entre nosotros. Lo que te digo, ya hay un despertar. Eso de las redes sociales ha influido mucho en que la gente ya adquiere un mayor nivel de conciencia. Fíjense ustedes que ya los diarios no tienen el impacto que tenían. No. Ya todo se lee más por aquí. La misma televisión se ha debilitado. La misma televisión se ha debilitado, va a tener que reorientarse. Recomponerse. Y lo único, claro, que lo único que ocurre a través de las redes es que así como circula mucha información buena, también circula mucha información falsa y hay que establecer controles. Bueno, pero no deja de ser un fenómeno que ha revolucionado el tema de las comunicaciones y lo que ocurre hoy, aquí se sabe inmediatamente en cualquier otro rincón del planeta. Sí. De hecho, en el discurso del presidente Medina ayer, cuando él iniciaba, él decía, me quiero dirigir al pueblo dominicano y a la comunidad internacional. O sea, él se cuidó también de decir, Estados Unidos, miren, estoy aquí hablando. Exactamente. Mira, Pompeo, mírame. Porque es que todo lo que diga aquí, claro, se ve simultáneamente en todas partes por esta revolución de las telecomunicaciones. Pero yo te reitero, vamos a esperar, no quiero... ¿No tienes expectativa de que se pueda realmente respetar, de que la palabra empeñada del presidente Danilo Medina tenga algún valor y de que finalmente esta legislatura se cierre sin ningún tipo de trastorno? Fíjate, Lindsay, una vez, vuelvo a una anécdota. En una ocasión, el doctor Mario Rid Vitini, que ustedes conocieron, que en paz descanse, uno de los hombres más inteligentes que he conocido, me dijo, mira, Yotin, en política aprende lo siguiente, no te lleves de lo que la gente dice, sino de lo que la gente hace. Oh, sí. Entonces, yo eso lo tengo siempre muy presente, ese consejo que nunca se me ha olvidado. Usted como entonces, que no cree en la yo observo primero lo que está ocurriendo y saco mis propias conclusiones, como te digo, tomando muy poco en cuenta lo que se dice. A juzgar por lo que se ha hecho, reitero, discurso tardío, silencio muy excesivamente prolongado, da la impresión de que habló forzado por las circunstancias. No fue claro y faltó humildad. Le faltó humildad. A mí me dio la impresión de que era una persona reprendiendo a un subalterno, de la manera como hablaba y el tono en que pronunciaba el discurso. O sea, yo no quedé francamente bien impresionado, pero ojalá los acontecimientos por venir demuestran que yo estoy equivocado. ¿Resentimiento, diría usted? No, eso habría que entrar en las profundidades y complejidades de la psiquiatría y yo en ese ámbito. Hay algunos que dicen que también se aferran, me decía un amigo en días pasados, bueno, es que se aferran al poder. Tú tienes que entender que no es por razones políticas ni sociológicas, sino psicológicas. Digo yo, ¿cómo así? Me dicen por el miedo, el temor a salir del poder. Sí. No solo la soledad del poder. O sea, ya eso entra en un campo de aplicación en el cual yo no... No, pero mira, está interesante. O sea, no es el temor a la soledad del poder, sino el temor a salir. Abandonar el poder. Magistrado, ya que no está en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Constitucional hay una pieza que está provocando debate y es que algunos de los partidos llevaron al Tribunal Constitucional el tema del arrastre.
que los diputados arrastran a los senadores. ¿Hasta dónde usted cree que eso es o no constitucional? Bueno, mira, a mi modo de ver, eso tiene dos lecturas. Ciertamente el voto debe ser directo. Es lo más democrático. Es lo más democrático. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional nuestra, yo estaba ahí cuando se dictó, que considera que ese tipo de votación no es un voto indirecto, es un voto directo. No me diga. Sí, te la voy a buscar la decisión. O sea, que es un punto controvertido realmente, controvertido. Sí. A mi modo de ver, O sea que el tribunal pudiera fallar por ahí. Pudiera fallar de conformidad con un precedente que hay, creo que del 2012, 2013, cuando comenzábamos, que hizo un análisis de lo que es el voto indirecto y estableció que el voto indirecto es el voto, por ejemplo, que se hace en los Estados Unidos, en España, Exactamente. que el Parlamento, Sí, tú votas así. por el Parlamento y a su vez En Estados Unidos son los escoge, colegios. los colegios escogen al presidente, ¿verdad? Sí. En el caso del modelo norteamericano. Sí, sí. No, y Eso fue lo que se dijo en esa decisión. Pero aquí es directo entonces. Aquí el voto de arrastre podría interpretarse, oye, te estoy hablando del juego ya de la interpretación, de que no es un voto indirecto, de que es pero otros podrían decir que no, que realmente lo es, y podría haber un cambio de jurisprudencia, un viraje jurisprudencial, un cambio de precedente. Doctor, O sea que habría que ver, el tema se presta realmente a ambas interpretaciones, caben. tenemos que ya despedirnos, pero antes quiero que reitere esta actividad que tiene planificada para el día de hoy. ¿Lo podemos acompañar o van ustedes solo que la coalición? No, pueden acompañarnos. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que nos vamos a reunir frente al Congreso, vamos a depositar todos los libros, nos va a recibir una comisión de legisladores y vamos... ¿De ambas cámaras? De ambas cámaras. Okay. Y vamos a depositar formalmente todas las firmas que hemos recopilado. Se están haciendo actualmente el conteo. Ustedes saben que hemos tenido mucha dificultad. Ha habido marchas, ha habido dificultades con el acordonamiento del Congreso. Sí, sí. Casi se ha impedido que la gente vaya a firmar por miedo, porque se sembró mucho temor. Por ejemplo, un grupo de amigos de mis hijos querían ir, pero se sintieron amenazados por todos esos militares que tenían armas largas. Y de hecho bromeaban en mi casa, doctor, los muchachos decían, va y se les zafa un tiro a esto, uno de esos policías medio mareado y con sed y padeciendo de hambre. Y entonces los muchachos realmente sintieron temor. Sí, realmente, mira, fue algo muy arriesgado. Sí. Yo siempre ponía en algunos pronunciamientos públicos he dicho, en conferencias he dicho, que a veces hechos fortuitos provocan grandes acontecimientos. Eso pudo haber provocado un accidente de esa naturaleza, claro. Un acontecimiento impredecible. Sí. Bueno, Johnny Ventura en un momento se vio donde la policía lo maltrató físicamente, que pudo terminar incluso con la vida fue una jugada muy peligrosa y muy mal planificada por parte de las autoridades. Fíjense ustedes que la Revolución Francesa comienza con la toma de la Bastilla, un acontecimiento aparentemente insignificante. Y cuando el marqués de Liancourt se dirige de París a Versalles a decirle al rey Luis XVI lo que ha pasado, llega de la madrugada en su caballo y le dicen levanten al rey. Sí, perfecto. Y luego de muchos ruegos levantan al rey y le dicen, mire señor, la Bastilla ha sido tomada, han sido cercenadas las cabezas de sus guardias y son exhibidas en picas por todo París. Y le dice el rey, pero eso es una revuelta. Y dice él, no señor, no es una revuelta, es una revolución. Así mismo. Y esos pequeños acontecimientos son muy peligrosos porque se salen de control. Se salen completamente de control. Creo que es un gran mensaje. Quiero cerrar así. Una excelente forma de terminar este programa. Excelente forma. Yo deseo éxito a esa entrega de esas firmas esta tarde a las 2 de la tarde frente al Congreso de la República. Creo que se sienten también ustedes satisfechos con un trabajo hermosísimo, un trabajo que es una danza a la democracia.
la que han hecho todos estos hombres y mujeres valiosas y con las que yo me siento enteramente identificada. Señores, hoy fue un día distinto, hoy fue un día quizás con matices que apuntalan de algún modo a verse un rayito de luz al final del túnel. Compañero, yo espero que usted tenga un día maravilloso hoy. Igual, es recíproco. Y ustedes, que le amigos, vaya también, bien. un abrazo a todos los amigos que nos siguen y a todos los que todavía están ahí. ¿Qué dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Va o no va? Lo dijo. Lo dijo. Hasta mañana, Dios mediante.